Hey, ¿qué tal a todos, todas y todes? Y bienvenidos a Transcriaturas, una futura enciclopedia de experiencias de vida trans. Y en este tercer capítulo tenemos a un gran invitado, Pierre. ¿Cómo estás, Pierre? Muchas gracias, Camila. Es un honor estar aquí en tu programa y poder compartir nuestras vivencias. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Aquí es donde estamos buscando que cada vez haya en algún momento, ahorita tú eres el tercer capítulo, pero que el día de mañana ya tengamos 90, 100 casos de personas que vengan a compartirnos lo que ha sido para cada uno su proceso, su experiencia de vida, que hablemos de todos los matices que involucra pues nacer siendo trans. Que así sea. ¿Y qué onda? A ver, vamos a empezar por el principio como siempre. ¿Cuántos años tienes? 40. 40. Así Eres es. tragaños. Algo. Y oye, ¿nos contarías a qué edad inició tu transición? Claro que sí. Mi transición comienza a los 3 años. A los 3 años, yo todavía no acudía al kinder, todavía era muy, muy pequeño. Yo tengo 2 hermanas mayores, una hermana me lleva 10 años y otra 15 años. Entonces, pues prácticamente ellas no, no s- me consideraban en sus actividades porque era demasiada la diferencia de edad. Pero mis padres, vengo de una familia muy, muy religiosa. Mis padres ¿Católica o cristiana? cristianas son pastores, toda mi familia son pastores, Ok. tíos, abuelos, todos. Entonces, pues me decían que saliera con mis hermanas para que no se les acercaran los chicos y cosas así. Era, pues, tenían que cargar con el bebé, ¿no? Ujú. En aquel entonces, una de mis hermanas tenía un pretendiente que era un vecino y me llevaba con ella. Así que a él también le dejaban a una niña que me lleva 1 año, que fuera, y yo descubrí que esa niña que me llevaba 1 año, me gustaba. Ok. Me gustaba, pero yo no sabía cómo era el gusto porque a esa edad no distinguía. ¿Cuántos años me dices que tenías? 3. 3, Ok. 3 años. Entonces, cierta ocasión, esta niña, al ver que mi hermana era novia de su hermano, me dijo: "Ah, entonces tú vas a ser", en aquel entonces, por mi expresión de género, "mi novia", y me dio un beso. Entonces, eso fue algo que me movió mucho, Ujú. porque yo me sentí muy feliz. No, y es que si tienes 40, estamos hablando de que era El el 89. 89 más o menos, y Así que es. una chica te haya, como que haya sido así de aventada bajo el constructo social de en ese Así momento, es. está fuerte. Sí, y ella tenía 4 años, yo 3. Ujú. Entonces, también ella lo hizo desde su inocencia, Claro. este, pero a mí eso me hizo como replantearme muchas cosas en ese momento, y lo que hice fue decirle a mi hermana, yo muy feliz: "Es que me dio un beso y es mi novia". Y mi hermana lo que hizo en aquel entonces fue burlarse, y en aquel momento me dijo: "No, es que tú eres una niña manflora", algo así me dijo. En aquel entonces se entendía con ese término. Yo Ajá. yo no sabía qué era, solo sabía que era burla porque ella se reía. Y después me acusó con mis padres, y mi madre se molestó mucho y me pegó muy feo, y cuando me pega me dice: "Es que eso es del diablo, no pienses en eso y ya no vas a salir". Y entonces yo no entiendo en ese momento, porque no entendía qué sentía yo. No, pues no, porque a esa edad tú no cargas con culpas, no cargas con prejuicios, fue un acto puro de un beso Así y tu es. emoción fue algo puro y natural. Así es, pero, desgraciadamente, a partir de ahí me cargaron con los prejuicios, sobre todo Ujú. religiosos, y me dijeron que ya no podría salir y que ya no tenía derecho a tener amistades, porque, no querían esos pensamientos en mí. Ah, Así de bebé. sí, así de bebé, yo Ajá. solo recuerdo cómo me pegaron tan feo. Después, al siguiente año, yo entro al kinder, Ujú. ya cuando tenía 4 años, entro al kinder, pero, yo me volví como muy, tartamudeaba mucho, era muy tímido, no mis padres, como me habían prohibido hablarle a la gente, no le hablaba a nadie, salvo a mi profesora. Y la profesora
era tan bonita también que también me gustó a los 4 años. Cuando a mí me gusta la maestra, yo siento culpa en ese momento. Y yo, pero es que esto es del diablo, ¿por qué me gusta? No, no me tiene que gustar. Entonces empieza una lucha a los 4 años, pero no puedo evitarlo. Y lo que hago es que mis padres tendían a olvidarme en la escuela y me tenía que salir y llegar yo a casa. Entonces, en una ¿Te ocasión... olvidaban? Me olvidaban, así es. Ok. Eso fue muy recurrente. Entonces, cuando yo salgo del kinder, yo me sentía mal, sentía que era lo peor en esta tierra porque me gustaba una mujer. Todavía no me replanteaba yo quién era, sino no entendía por qué me gusta. En ese momento, yo estaba llorando y dije, pues mejor me muero y ya se acaba el problema. Entonces, yo me fui a las vías para que me atropellaran, ¿no? Me voy, pero una señora pasa y me jala, no dejó que me atropellaran, me O sea, cuidó. te dejaban salir, o sea, Sí, tú puedes en andar en ese la entonces calle, pero como no tengas, o sea, puedes salir a la calle, pero no tengas amigos mientras estés en la calle. exactamente, Ok. en ese momento. Entonces, fue mi primer como intento de en ese momento no se hizo porque la señora me jaló y pues ella dijo, pues es que está pequeña, no pasa nada. Tiempo después, a mí me intentan secuestrar. Órale. Cuando yo tenía igual 4 años, seguía en el kinder, otro día que me olvidaron mis padres, pues salgo del colegio y al salir, un señor me agarra, me tapa la boca y me lleva a unos pasillos muy feos y me empieza a decir, se para en un pasillo, me suelta y me dice, tengo aquí unos cuchillos, y saca unos cuchillos y me dice, si no te quieres morir, tienes que estar calladita y vamos a cruzar un deportivo y en ese, y si preguntan, soy tu papá. Entonces yo me quedé, no sabía cómo qué hacer y me dice, pero si te portas bien, yo te voy a regalar unas muñecas. Dice, allá donde vamos va a haber una cocinita y muñecas. Pues para entonces yo no me identificaba y nunca me identifiqué con los juguetes femeninos. Yo todavía le dije, pero es que a mí no me gusta eso. ¿No tienes carros? O sea, y me dijo, no, porque los carros son de niños. Te traje, o sea, todavía el secuestrador con sus prejuicios me dice, los carros son de niños. Yo te tengo Barbies. Y entonces yo me quedé así y me empieza a revisar como las venas y me dice, estás muy blanca. Y me dice, a ver tu vena. Y empieza a hacer así. Yo pues a esa edad no sabía como qué tramaba este señor. Y me dice, quiero que me jures por Dios que te vas a quedar conmigo y no vas a hacer nada que no debas. Y yo le dije, pero yo no puedo jurar por Dios porque en las creencias de mis padres no podemos jurar. Ajá. Entonces me dice, a mí no me importan las creencias de tus padres, esa no es no saben de las religiones. Entonces, cuando él me hace ese comentario, a mí me causa como ruido, como, ¿existe algo más que las creencias de mis padres? Porque este señor no sabe de eso, ¿no? Entonces, me hace pensar eso. Salimos, me llevaba con una gabardina así abrazada, pero aquí traía un cuchillo a la vez. Entonces yo traía el cuchillo aquí y así. Entonces pasamos por un deportivo, todo estaba solo, y en el deportivo iba un chico, nosotros íbamos así, iba un chico con una bolsa de pan, iba a cruzar así con nosotros. Y entonces, pues yo dije, pero mi pensamiento, pues tonto también de tan pequeña, pues yo dije, pues si no me voy con este señor porque no tiene carros, tiene Barbies y yo no quiero Barbies. O Tú ahí sea, todavía tú no estabas consciente del consciente peligro. del peligro en el que No, estabas. O sea, no. ok. Sí me sentía con un poco de temor en ese momento por el cuchillo, pero Claro. no asociaba que me estaban secuestrando. Simplemente sabía, hay algo mal porque me pone el cuchillo, pero él me quiere dar un premio, me quiere dar unas muñecas, pero a mí no me gustan las muñecas. Entonces, yo dije, no, mejor
mejor sí voy a pedir ayuda. Yo iba pensando, sí le pido ayuda porque yo no quiero esas muñecas. Ajá. Entonces pasa el chico y el señor todavía le dice, buenas tardes. Y cuando hace eso, yo grité y le dije al chico, auxilio, me están robando. Ahí sí le dije, me están robando. Ajá. Cuando hago esto, el secuestrador me suelta, pero me suelta porque se bloqueó en ese momento, no porque me quisiera soltar. Cuando me suelta, yo solo recuerdo que corrí, Ajá. y todo el tiempo sentía como que venía detrás mío, Ajá. pero no, yo me perdí a propósito, me metí a edificios, salía por otras puertas y así para desviarlo, y yo no quería llegar a casa. No quería llegar a casa porque en primera dije, mis papás me van a regañar por la hora, porque ya era noche. Te daban mucha libertad para tener menos de 10 años. Mis papás trabajaban mucho, bueno, sí, y también estaban todo el tiempo en la iglesia y me dejaban al cuidado de mis hermanas, pero mis hermanas pues también se les olvidaba ir por mí y así. Entonces, cuando yo ya da la noche y yo dije, pero si me salgo en un edificio donde me senté, dije, si me salgo de ese edificio, a lo mejor está allá afuera este señor y se va a enojar porque pedí ayuda. Entonces dije, pero si me voy a casa y me sigue, él va a saber dónde vivo. Y entonces estaba mi mente todo el tiempo, ¿no? Entonces me esperé a más noche cuando decidí irme a casa, pero estaba como serpenteando mucho por si venía detrás mío. Cuando llego a casa, me reciben mis hermanas y me dicen que estaban muy preocupadas, que dónde estaba, que me estaban buscando, y yo les conté lo que había pasado, y entonces mis hermanas se ponen muy nerviosas, y al verlas así, pues yo me suelto a llorar, pero ahí fue como donde me cayó el 20 de que me querían realmente secuestrar. Antes no estaba llorando por eso, hasta que llegué con ellas. Cuando pasa eso, a partir de ahí a mí me da miedo salir y empiezo a faltar a clases porque me daba miedo salir de la escuela y que estuviera otra vez esta persona, ¿no? Cuando pasa ese tiempo, yo comienzo a estudiar en casa. A mí me encanta estudiar, me encanta conocer de todo. Comienzo a estudiar y te estoy diciendo que tenía 4 años y empecé a aprender álgebra, empecé a aprender muchas cosas por mi cuenta, con los libros de mis hermanas que ya estaban en prepa y universidad en ese entonces. Y entonces dije, bueno, aprendo yo en casa y no necesito ir a exponerme, ¿no? Y cuando sucede eso también entro en un estado de depresión, y en mi estado de depresión yo me acuesto abajo de la cama y me dormía. Y cuando me dormía, todo el tiempo soñaba mi vida, de todo lo que hice en el día, pero mi género era distinto. Yo era un chico, no era una chica. Porque justo eso te iba a preguntar, o sea, estos primeros choques que tuviste fueron, sobre todo te los remarcó mucho tu familia por la orientación sexual más que por la identidad. Así es. Pero la identidad también ya estaba presente. Ya estaba. O sea, fíjate que entiendo eso de, o sea, obviamente no lo verbalizas, ahorita justamente pasaremos eso, de en qué momento descubriste la existencia de la palabra trans. Pero yo igual cuando tenía como 4 o 5 años, yo siempre he contado que tenía un lunar, tengo un lunar aquí en medio como que en el diafragma, y yo cuando tenía como 5 años yo decía que si presionaba ese lunar me hacía niña y que si lo volvía a presionar me volvía a ser niño. Wow. O sea, yo dentro de eso, porque yo no diferenciaba, o sea, yo me tardé, o sea, con decirte que yo a los 5 o 6 años yo creía que si tenías un hijo era porque el papá se embarazaba y si tenías una hija era porque la mamá se embarazaba. Wow. Yo eso creía. O sea, creo que como hasta los 7, 8 años fue cuando empecé a llevar ya biología y todo eso en la primaria, cuando pues, ya me explicaron bien y todo eso, pero yo también tenía esa visión muy simplificada del género, pero que ya era una semillita de que por algo estaba empezando. Entonces me decías que pensabas a lo largo de, o sea, acababa tu día y hacías rememoria, pero reviviéndola como un varón a la vista de todos. Así es. Y ese varón se llamaba Ian.
Ok. Porque nunca me identifiqué con el nombre que me Con el pusieron mis nombre muerto. padres. Ujú. Y como no me identificaba, yo ya le había puesto un nombre a esta persona, que era yo. Ujú. El problema era cuando despertaba y veía mi corporación, eh, femenina. Ujú. Ya te estoy hablando ahí de 4 a 5 años. Cuando yo lo veía, cuando me bañaba, cuando todo, mi mamá me habló mucho pues, que no te toquen tus partes, Mm. que te vas a desarrollar, que esto y lo otro. Eh, y entonces yo decía: "Es que yo no quiero que me crezca, yo no quiero esto", yo no lo quería. Sí. Entonces, una vez lo que hice fue, cortarme el pezón. No manches. Este, me desangré y demás, pero para mí era como si hago eso, ya no me va a crecer y voy a ser niño. Ajá. Porque nadie me explicaba en ese momento, no existía el Internet ni nada de eso en Sí, aquel no. entonces. Entonces, eh, mis papás lo ven como, ay, una travesura, pero no era Pero una. una travesura fuerte, o sea, estás hablando de que te generaste una lesión. Sí, O sea, ¿fue una cortada o sí fue algo que sí, requirió, ir al hospital o algo sí, por el sí, sí, estilo? sí, Sí. sí, sí, sí. Pero ellos pensaron que fue como una travesura. Después, Ujú. eh, sigo con mucha depresión infantil. Hasta ahora sé que, yo tenía depresión, en ese momento no lo distinguía. Sí, claro. Y y trato de cortarme las venas, porque yo cuando empiezo a pensarme en chico, cuando empiezo a ver que me gustaba la niña, la maestra y demás, me sentía muy culpable porque mi mamá decía que me estaba volviendo el diablo yo, y yo no quería ser el diablo. Entonces, trato de cortarme las venas para no sentir, Ujú. eso y no sentirme diferente, pero también fallo y no me pude suicidar. Ya te estoy hablando que ya tenía 5 años. Ujú. Entonces, ya estamos hablando que tuve en la niñez 2 intentos de suicidio, Okey. los primeros. Eh, Más adelante, O sea, pues. tu historia Ujú. empezó con todo. O sea, está fuerte, o sea, definitivamente es el Claro, inicio más intenso que he sí, escuchado. Continúa. sí. Pues mis padres me siguen forzando a que ellos creen que me meten ideas los niños de la escuela y demás, Ujú. cuando yo siempre fui muy obediente a mis padres, entonces me decían: "No le hables a nadie", no le hablaba a nadie y demás. Yo no podía ver televisión, yo solo podía estudiar lo de la escuela y estudiar la Biblia, porque, todos los días me hacían estudiar la Biblia. Entonces, porque su sueño era que yo fuera pastora en ese momento cuando Súper creciera. religiosos, Mucho, ¿eh? mucho. Es que, ¿sabes? A diferencia del cristianismo, los católicos son como los cristianos buen pedo, porque como que no tienen exigencias tan fuertes, no Ujú. te permitían entonces celebrar No, Halloween, nunca, nada de ni eso. mi cumpleaños, ¿Tampoco ni el nada, cumpleaños se no. puede celebrar en el cristianismo? En ese entonces no, ahorita Ah, ya lo permiten un poco, pero en ese entonces, okey. a donde pertenecen mis padres, no, estaba prohibidísimo cualquier tipo de celebración. Son muy dogmáticos. Sí, cabrón. Entonces, Ajá. yo tengo como muchos choques, desde el kinder que te dicen: "Día de Reyes, lleven los juguetes, que les trajeron y demás". Sí, toda la prohibición Sí. cultural que no te dejaban vivir. Sí, y yo no llevaba, y mis papás me decían: "No, es que como ellos son del diablo, ellos llevan, tú no eres del diablo, entonces no lleves". Y cosas así, que a mí me hicieron una persona muy insegura, me volví sumamente insegura, tenía mucha timidez, No, pues eh, claro, satanizaban todo tu entorno. todo, 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 Ujú. todo, con qué jugaba, con qué no. Y en ese momento, pues, yo me sentía como mal y me refugié mucho en estudiar. Este, a mí me pasaron, 1 año antes a la primaria, Ujú. porque me dijeron: "Es que ya sabe leer, ya sabe contar, ya sabe álgebra, ya sabe muchas cosas y tiene 5 años, no pertenece aquí". Cuando me mandan a la primaria, todo lo que ya, sabían de primero a sexto ya lo sabía yo hacer. Ujú. Entonces, me hacen una prueba de IQ, Ajá. porque dicen: "Es que sabe todo esto". Ujú. Y salgo, en ese momento salí en 162, que era el equivalente, me acuerdo que me dijeron, a Einstein. Ujú. Mi IQ sale muy alto
y les dicen a mis papás pues que deberían de llevarme a una escuela especial para ayudarme. Mis padres dicen que no, que porque también saber muchas cosas Es y el del diablo. conocimiento es del diablo, así es. Y entonces me culpan de aprender mucho. Cuando me empiezan a meter más a la religión, porque dicen, si vas a aprender, que sea esto. Claro. Yo me meto más a la religión, como me habían dicho mis padres, para tratar. Pero eso sí, todas las noches era como la oración a Dios, que creo que muchos lo hacemos. Era, no me quiero sentir así, cámbiame mi cuerpo algún día, o quítame estos gustos, o esto. Era lo que le pedía yo casi toda mi vida, me la pasé pidiéndole a Dios eso, ¿no? Porque yo no lo quería. Bueno, paso toda la primaria, igual, sin amistades, sin nada, solo estudiando. Llego a la secundaria, y en la secundaria empieza mucho el bullying, porque mi corporificación aparte era como que siempre fui los más pequeños en la escuela, y si ahora soy delgado, era muchísimo más delgado en mi corporificación de chica. Entonces, el bullying ¿y no tienes novio? Y ya a esta edad todos tienen novios en la secundaria Ahí en cuanto a y tu demás. ropa y todo eso, tus papás sí te imponían una Mucho. hegemonía femenina. Totalmente, totalmente. Y no solamente femenina, sino que por los dogmas de la iglesia, yo no tenía permitido usar pantalón de mezclilla en ningún momento, short menos, todas mis blusas eran de manga larga, cuello alto. Y falda larga. Y faldas, todo el tiempo faldas largas, totalmente. Entonces, también no podía, estaba prohibidísimo maquillarse. Me enseñaron en aquel momento a descuidar mucho la parte física, pero siempre muy como la Biblia dice, ¿no? Y también tú no puedes opinar porque eres mujer, solo los hombres pueden opinar. Me enseñaron las costumbres de casa de cocina, limpia, porque tú vas a hacer eso y tú vas a casarte y esto. Entonces, no necesitas saber mucho porque no necesitas un título. Te dejamos estudiar porque querían que me metiera a teología al terminar. Dice, por eso, pero no porque tengas que ejercer otra carrera. Ellos también escogieron como mi carrera, todo. Entonces, cuando sucede todo esto, pues yo ya estudiaba, pero sin ganas, como no soy yo, no es lo que quiero, pero tengo que complacer a mis padres. Sí, es que toda tu vida era una imposición. Totalmente, totalmente. Pero ahí empieza como, empiezo a descubrir que pues todas las chicas de aquel entonces, de mi edad, todas les gustan los hombres, todas tienen pláticas totalmente diferentes a mí. Los chicos se me hacen muy divertidos, pero como Sí, no o me sea, veían como como chica, no. ponían su barrera y tú no eres de aquí. Y con las chicas tampoco encajaba, entonces todavía me aislé más. No entendía, te digo, en aquel entonces no había internet todavía, apenas empezaba las bibliotecas, y termino la prepa, termino la secundaria, entro a la prepa, perdón, y en la prepa ya hay una biblioteca muy grande y me la vivo en la biblioteca, pero ahora investigando por qué soy así. ¿Por qué soy así? Porque soy diferente al resto y no lo puedo decir porque a quien se lo digo se burla. Entonces pues como no lo puedo decir, no le puedo preguntar a nadie. Entonces busco en la biblioteca, me empiezo a meter a biología, me empiezo a meter a todo lo que pude. No había esa información en aquel Sí, entonces. es lo que justo te iba a preguntar, porque de por sí en los 2000, o sea, México de por sí era un país que su acceso a la información estaba limitado por las televisoras, cuando no teníamos internet ni nada, y no creo que dentro de las lecturas permitidas hubiera mucha teoría de género en las bibliotecas escolares. Entonces no encuentras nada. No encuentro nada. Y cuando no encuentro nada, Ni siquiera de manera negativa, o sea, porque ves que pues, era muy común libros donde hablaban de nosotros, pero como depravaciones, enfermos mentales. No en la biblioteca, pero sí en los puestos de periódicos. Empecé a ver letreros como mujercitos hacen esto en portadas amarillistas. Sí, claro. Y entonces
yo dije, Mujercitos se visten, y en las portadas eran gays y aparte eran chicas trans Ujú, de aquel entonces. Y yo decía, pero es que yo soy al revés, no soy eso. ujú. Pero no las compraba ni nada, solo veía las portadas. Y después ya en la biblioteca no encontré, en aquel entonces no encontré, y en esos años apareció lo que era el Encarta, Sí, no sé sí si me lo acuerdo. Sí, 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 recuerdas. sí, sí. En Empiezo a entrar en el Encarta, y ahí es donde sí encuentro cosas negativas, desgraciadamente. Entonces, pues, más me queda este pensamiento de que soy el diablo. El Soy Encarta se empezó a popularizar en aquí 2003, 2004, ¿no? O sea, Sí, que más o menos. estabas No, mediados ya no, ya terminando la estaba prepa. terminando. Sí, Sí, ya había, 2003 por ahí. porque yo entré a la prepa, yo salí de la prepa en el 2002. Ujú. Sí. Porque, o sea, al menos en mi caso, fíjate que lo mismo de que lo primero que encuentras cuando empezaron a haber esos primeros indicios de acceso a la información más amplio, yo pues dentro de la mentalidad que igual tendría como 12 años más o menos de la primera vez que me meto a Google, pues en mi cabeza puse chicos vestidos de chicas. O Mm. sea, no sabía que existía la palabra trans, ni Ujú, siquiera sabía que no. existía la palabra travesti. Y lo que me apareció fue un chingo de porno. Sí, O sea, sí lo creo. prácticamente todo lo que se decía sobre una mujer trans o sobre la expresión de género femenina era que era un fetiche, que era una perversión o que era O una VIH. enfermedad mental. Y también Sí, el VIH sí, o sea, venía ahí. como que una condena por el simple hecho de verte, de querer ser así, ¿no? Pero luego me voy de tu lado, creo que había aún menos información, porque Sí, hasta para la mucha fecha. gente sigue creyendo así como de, pues es que entiendo que un hombre se quiera ser mujer, pero ¿por qué una mujer se va a querer hacer hombre? O sea, no Exacto. creen que existen los hombres trans. Exactamente. Ujú, Y te hablo, todo este periodo todavía mantengo lo de las noches, pensar mi día, pero ujú, con otra corporificación. Eh, eh, y yo no entendía, pero ¿por qué lo pienso tanto? Y si no quiero pensarlo, yo lo rechazaba. Entonces, yo dije, a lo mejor me falta acercarme más a Dios todavía para que me escuche y me quite esto. Entonces, empiezo a meterme para ser pastor, ujú, y me metí de lleno a la iglesia, este, y me hago pastor, me hago líder de jóvenes, luego me hice líder nacional y después líder internacional de jóvenes y de todo. Y yo me estaba como entreteniendo para que se me quitara, pero no se me quitaba. ujú. Y yo decía, pero a ver, yo le hablaba con Dios, ¿no? Y yo le decía, a ver, Dios, porque era mi único amigo en aquel entonces. Yo le decía, Dios, O sea, soy, incluso a tus 18 años seguías sí, sin alguna amistad que fuera no, importante, no, ¿no? no, Ok. no, fui muy como solitario en ese momento. Sí, ¿no? Como que el closet también y bueno, sumado a una educación hiperreligiosa, pues creo que no eran los Sí, mejores componentes para hacer a una persona sociable. sí. Aunque ya en la preparatoria, en los últimos años, Ujú, ya, de repente me ponía una gorra, me recogía el cabello, eh, o sea, ya, aunque tenía, pues, lo mismo que me impusieron mis padres, pero ya ujú, empezaba a ver como detallitos, pero era porque me gustaba y no porque yo pensara que era diferente. ujú. Eh, y en el último año de la prepa, una chica lesbiana llegó y me dio rosas y demás, y yo dije: "¿Por qué me da rosas esta chica?", ¿no? Y después se me declaró frente a todos, pero yo no entendía. Abiertamente lesbiana en el 2003, qué Sí, loco. sí, ahora que lo veo, Revolucionaria esa era morra, ¿eh? tomboy en aquel entonces Sí, esta no, o chica. sea, súper, qué valiente, la Sí, verdad, en esa época en prepa, sí. ser una persona abiertamente No, le homosexual, hicieron burla, claro. todo el mundo le hizo una burla, la trataron mal, y yo, como estaba en el Ah, closet y demás, yo le dije: "No, perdón, pero yo no soy como tú". O sea, lo rechazaba porque eso aprendí. sí, no. Entonces, yo le dije: "Yo no soy como tú", y me dio miedo ella, y era como me metía más a la iglesia dije: "Entonces, ¿ella es niño también?". O sea, yo no entendía la diferencia entre identidad de género y orientación sexual. Entonces, ya, salí de allí, y cuando entro a la universidad, ahí es donde realmente, me descubro, porque Estudiando teología.
No, ¿No? bueno, antes de entrar a la universidad, inicialmente yo iba a estudiar derecho, Okey. solamente derecho. Mis padres me dijeron que eso estaba prohibidísimo porque los abogados eran unos También son del rateros. diablo. Entonces dije: "Bueno, voy a estudiar psicología para entenderme". Eh, y dijeron que tampoco, que porque eso estudia el alma y que eso va contra Dios y bla, bla. Entonces yo dije: "Pues ustedes elijan entonces lo que quieren". "No, pues teología". Ujú. Este, y yo le dije: "No, prefiero no estudiar a Okey. estudiar teología, ya no quiero más, ya sé muchas cosas". Ujú. Y como me puse así, me dijeron: "Bueno, estudia entonces algo, pero está prohibido que sea derecho y está prohibido que sea psicología". Fue tu primer acto de rebeldía fuerte, ¿no? Exactamente, Ujú. ahí, que mis padres dicen que a partir de ahí me volví muy rebelde. Okey, Eh, Cuando me meto a la carrera de ciencias políticas, soy politólogo, okey. pero a la vez, como yo buscaba entenderme, dije: "Voy a hacer una doble carrera", y me meto también a ciencias biológicas, pero con especialidad en bioderecho. Okey, ¿en qué se enfoca el bioderecho? El bioderecho estudia las ciencias estudia las ciencias biológicas Ajá, para avalar todo, como el tema trans, okey. que el sexo ya no es dicotómico, Ujú, y entonces tuvo que pasar por el derecho para empezar a ver si realmente tenía valor la identidad de género o ujú. no, qué tanto pesa la biología en el derecho. Se podría Sí, decir que, por ejemplo, ahí entraría esto que acaba de entrar en rigor, de que si las personas con vulva tienen cólicos muy fuertes durante exacto, su periodo, pueden tener derecho a faltar a clases. Esa es exactamente, una parte del bioderecho. Se tiene en parte, cuenta la biología del ser humano, pero para que tenga sus derechos en exacto. regla. Así es. De Así acuerdo, es, superinteresante. sí. Entonces, prácticamente era, pues, no fue derecho como querían mis papás, que fue la Ujú. regla que no estudiara derecho como tal, pero yo se lo manejé a ellos como: "Estudio biología". Con ciencias políticas no tuvieron broncas. Sí, también, pero yo ya Ah, estaba inscrito. Ya cuando vieron, yo ya estaba ay, inscrito. sí son más el diablo. Sí, me dijeron: "¿Político? ¿Cómo? Si eso es Ajá. pura corrupción y ¿Qué demás", te ¿no? atrapaba de ciencias políticas? Yo quería cambiar al mundo, porque siempre, yo fui muy sensible. Ujú, Cuando yo sabía de un caso de algunas personas, siempre buscaba ayudar y cada vez me hice más consciente de diferentes cuestiones en el ujú. país y en el mundo que me dolían mucho. Yo decía: "¿Y yo cómo puedo aportar para cambiarlo?". Y yo dije: "Pues desde la política", pensé. Entonces, por eso me metí a la política, que ahorita más adelante te voy a explicar qué pasó ahí. Este, bueno, total, que mientras estoy estudiando, yo estaba como muy, muy enfocado en estudiar nada más. Y me llaman a orientación con una psicóloga. Esto fue al inicio de la carrera. Ujú. Y me dicen, oye, queremos que nos platiques de tu vida privada. Y yo, de mi vida privada, pues voy a la iglesia, estudio. Ujú. Y me dicen, no. Dice, porque hemos notado algo extraño. Y yo, ¿qué? Y me dicen, hemos notado que en tus clases hablas mucho, todo lo que tiene que ver con la carrera, hablas, expones, todo muy bien. Dice, pero cuando tocamos temas personales, no hablas. Y Ujú. dice, y cuando te hacemos, tus profesores te hacen hablar, tartamudeas mucho. Me dice, dice, ¿necesitas ayuda con algo y demás? Y yo, no, no. Ah, o sea, era Entonces, un profesor auténticamente interesado sí, en tu sí, sí, bienestar. sí. Sí, y gracias a profesora, era psicóloga. Profesora. Gracias Ujú. a eso fue como me empecé a descubrir porque, pues, llevé tiempo y yo le dije en ese entonces, uno de los profesores me manda ya existía la computación, Ujú. y me manda, no sé si recuerdes que había una página que se llamaba Secciono. No, no me tocó, fíjate. Okey. Secciono era una app donde subían sus fotos y tú decías le dabas una calificación de si ¿A estaba poco? guapo o no, y si querías conocerle o no. Ujú. Entonces, nos mandó a todos, tienen que ponerme que estoy guapo y les pongo una calificación, porque estaba súper joven el profesor. Ajá. Y entonces, pues yo entro y le pongo ahí que sí está guapo, pero no estaba guapo. Este, y
Y inmediatamente me aparece la foto de una chica, que cuando yo la vi dije: "Guau, qué chica tan guapa". Así, yo quedé impresionadísimo con ella. Y, sí, le di 10, pero cuando le di el 10, me sale un chat y me dice que me quiere conocer. Y entonces ahí sí yo no sabía como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque, ¿qué le voy a decir? Que me gustó, pero no le puedo decir que me gustó porque va a decir que soy extraño. Entonces, es un choque emocional, Ujú. pero le contesto el saludo y me dice: ¿eres lesbiana o bisexual?". Y yo no sabía qué era eso. En ese entonces yo no sabía, y yo le dije: "No entiendo". 18 años tendrías. Mm, entre 18 y 19, Ujú. más o Sí, menos. Sí, 2003, 2004 se entiende sí, bastante. era 2002, 2003, por ahí. Ujú. Este, y entonces, yo no sabía qué era eso, y ella me dice: "¿No sabes qué es ser lesbiana y qué es ser, bisexual?". Y yo: "No". Y me empieza a explicar. Ujú. Y entonces, por un lado, yo pensé, ¿hay alguien igual que yo en este mundo? ¿No soy, la única persona así? Eso le pasa mucho a la comunidad millennial LGBT, que pasan un buen rato de su vida creyendo que son Sí, alguien con un problema único, así que no es, hay nadie allá afuera como tú. así es. Ujú. Y pero a la vez pero no debe de saber que yo también soy. Y yo dije: "¿Y si ella también es el diablo del que me dijo mi mamá?". O sea, yo empezaba como a tener muchos choques, Ujú. y, o está mal de la cabeza, como dice la psiquiatría, porque ahí ya, en ese entonces ya empezaba a haber más información, pero Ujú. lo trataban como una enfermedad, ¿no? También. Entonces, Sí, que dejó de ser la homosexualidad una enfermedad en el 2008, creo, 9, eh, mm, 7. más o menos, Sí, aproximadamente. pero fue mediados, finales de Sí. la primera década de los 2000. Sí, Ujú. de ahí todavía era una Ujú. enfermedad. Y entonces yo dije: "Pues está enferma como yo, entonces, pero no sé si decirle que yo también o no". Que Yo nos s contagiemos juntos. Ajá. yo la escuchaba. En aquel entonces, bueno, ella es española, Okey, y en ese entonces, ya en España se estaba legalizando el matrimonio igualitario, homosexual, todo todo. esto. Entonces, ella me hablaba con total libertad cuando yo no podía ni siquiera nombrarlo. Ya traía cierta deconstrucción la morra. Sí, ella Ujú. sí, siempre ha sido. Entonces me empieza a hablar de todo esto, me empieza a hablar de feminismo, me empieza a hablar de muchas cosas que yo desconocía y me dice: "Oye, ¿y por qué te vistes así? ¿Y por qué esto?". Entonces, cuando me empieza a cuestionar, es Ahí el cómo te vistes así, ¿era que ya eras por más o no, todavía no, el vestuario religioso todavía, sí, superconservador? Okey. sí. Y me dice: "Pero si hace mucho calor, ¿por qué no te pones una blusa más Ujú. chica o una playera o cosas?". Entonces, ella me empieza a hacer como replantearme muchas cosas y empiezo a usar playeras de manga corta, mis papás, casi les da el infarto, ¿no? Y empiezo a usar pantalones de mezclilla, y empiezo a usar, pero siempre guardando la norma femenina, porque yo no quería que se me notara que era el diablo, según yo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando voy con la psicóloga de la universidad, yo le hablo de esta chica y yo le digo: "Es que ella me dice esto, ella tiene este problema". Y la psicóloga me dice: "Ah, entiendo". Me dice: ¿te gustan las mujeres?". Y yo me quedo así y me dice: "Dime, ¿te gustan las mujeres?". Y yo me suelto a llorar porque no podía ni nombrarlo. No, pues traías un peso emocional abismal. Así es. Me suelto a llorar y me dice: "A ver, repite conmigo porque tienes que nombrarte, repites, soy lesbiana". No, tuve como 3 sesiones más para Ajá. poderlo nombrar. Me costó muchísimo trabajo y me dijo: "No sueltes esta amistad porque te está enseñando mucho", ¿no? Y, entonces, Menos mal te tocó una profesional de la salud sí, capacitada, o sea, porque te pudo haber tocado una que te reforzara el sí. pensamiento de que estabas enfermo y todo eso. Sí, la verdad, a mí me ayudó Ujú. mucho en la universidad. Este, empiezo a hablar de esto y cuando ya más adelante y entonces, un profesor, que yo creo que lo hablaron ellos o yo no sé, pero yo supongo, me dice: "Necesito que me hagas un trabajo de investigación". Y yo: "Sí, ¿de qué?". Y me dice:
quiero que me hagas un proyecto sobre los derechos de la diversidad sexual y de género y derechos humanos para estas poblaciones. Yo no sabía ni que existían más que lesbiana y bisexual. Ahí es donde me entero que había una gama más, ¿no? Ujú. Pero obviamente menos de personas trans, no tenía conocimiento absoluto ahí. Entonces, me pide esa investigación y yo tenía miedo de hacerla, porque dije, es que voy a tener que entrevistar personas así y dónde las encuentro y cómo me muevo. Y entonces, empiezo a buscar en internet, ahí ya, y me aparece el Centro Cultural de Diversidad Sexual de la Roma, Ujú. y que ahí había una biblioteca y grupos, de activistas. Yo llego, me acuerdo que me llevaron mis papás, y llegamos al centro, yo ni mis papás ni yo conocíamos las banderas, ni nada de eso. Sí, no. Y me Ajá. dicen: "Te dejamos y al rato venimos por ti". Y yo: "Sí". Yo entro, me quedo, Me sorprende que no te satanizaran ese viaje, de cómo que vas a hacer una investigación sobre no la com sabían, no sabían de qué era, solo sabían que era un proyecto de la escuela. No okey. sabían de qué era, porque yo tampoco lo hablaba, me Ujú. daba miedo que supieran en mi Con casa, justa ¿no? razón. Entonces, pero, pues, tampoco conocían ellos, nada de esto, entonces, ni siquiera por las banderas ni nada se dieron cuenta. Entonces, yo entro y empiezo a investigar, pido libros y estaba yo ahí, y en eso al lado llega un grupo de mujeres lesbianas, que en aquel entonces se llamaba Grupo de Jóvenes Lesbianas en México, algo así, y estaban reunidas, y yo las empiezo a ver y vi que se mostraban físicamente diferentes a las compañeras de mi escuela y demás, y me recordaban mucho a la chica que se me había declarado en la prepa, a la chica tomboy, Ujú. y yo dije: "Ay, se parecen a ella. Yo creo que una lesbiana es eso". Entonces, yo pensaba que las lesbianas eran así. Y Como que, en cuanto a su patrón era como de son predominantemente masculinas. sí, así es. Okey. Y la chica que estaba a cargo del grupo era una sexóloga muy femenina, Ujú. que creo que hasta la fecha es activista. Okey. Y me dice, y yo dije: "Ah, yo creo que ella es una profesora, no es de ellas", ¿no? Y me dice: "Oye, ¿te quieres integrar? Estás muy sola", en aquel entonces. Y yo: "No". Y me dice: "Ándale, ándale", y me jala. Y yo: "Bueno", digo: "Pero es que yo estoy aquí por un trabajo escolar, yo no soy como ustedes", o sea, marcando el Sí límite marcabas todo, mucho mucho, el mucho. Sí, sí, por la vergüenza interiorizada, el miedo interiorizado. sí. Ujú. Y el miedo a ser juzgado o a ser nombrado, Ujú. pertenecer a algo que no quería yo pertenecer, Ujú. ¿no? Entonces, empiezo a hablar con ellas, empiezan a hablar sus experiencias y todo, y yo dije: "Guau, aquí hay muchas personas así, no solamente mi amiga de España, también aquí en Que México no hay". eras tan diferente. Ajá. Pero exactamente, pero, siempre había como una diferencia. Yo sentía que teníamos en común que nos gustaban las chicas, pero nada más. Con algo no terminabas de encajar. Sí, con todo, todo lo demás era súper diferente, sus vivencias, su forma de concebirse, era muy diferente. Y yo dije: "Bueno, creo que yo soy más raro, pero como tenemos esto en común, yo he de ser lesbiana". Entonces, fue cuando me empiezo a aceptar en ese momento como una mujer lesbiana, y me empiezan a apoyar y empiezo a ir a estos grupos, hago el proyecto, y cuando hago el proyecto, en aquel entonces, de verdad, me tocaron cosas que yo jamás, jamás había pensado que pasaran las personas. No sé si recuerdas que en el 2001, hasta el 2001 todavía se consideraba que fueras con tu pareja de la mano y todo como un daño a la moral. No sabía eso. Sí, era daño a la moral. En el 2001 terminó de ser ese delito y pero hasta el 2003 fue cuando ya estuvo estipulado. Entonces, cuando yo iba a Zona Rosa, estas chicas me invitaron a conocer a Zona Rosa. Ujú. Y yo iba con ellas y demás. Entonces, una chica saliendo de un bar, me agarra de la mano y me dice: "Vente, no sé qué", y pasa la patrulla y nos suben a la patrulla.
Y Por ir tomados de la sí, mano. yo no sabía por qué. Ajá. Y me dice: "Es que son daños a la moral". Y yo: "¿Daños a la moral? Pues, ¿de quién, no?". Y dice: "No, es que no está permitido". Dice: Esta área sí es homosexual, pero todo adentro de los bares. Aquí es un espacio público, en la calle". Libre de homosexualidad. Ajá. Sí, así. Y entonces, pues, me detienen la primera vez, ¿no? Me detienen y yo dije: "¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque somos diferentes o cómo?". No entendía, pero a la vez, como es justo estaba estudiando, me empiezo a enfocar más como el por Ajá. qué. Nos dieron 24 horas de prisión ahí, ¿no? 24 horas en 24 el horas. Torito por Sí. andar tomado de Y la aparte mano. la burla, porque desde que nos subieron a la patrulla era, eh, ¿qué pasó, machorras? No sé qué, Sí, una burla. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente que tengan sexo? Y así iban los policías hablándonos, sí, y desvergonzado ajá, como y puercos. que Ajá. un trío y que no sé qué, Ay, empezaron ahí. no. Entonces, cuando a mí me encierran, nos pusieron separados y me dice el guardia que estaba ahí, me dice: "Cuéntanos, ¿cómo lo hacen las lesbianas?", que no sé qué, todavía. Entonces, cuando me pasan con una licenciada después a declarar, Ajá. y la licenciada, yo le digo: "Oye, el policía me dijo esto, esto y esto, esto", y me dice: "Pues ni modo, ¿quién te manda a ¿Quién? ser lesbiana?". O sea, y yo le dije, o sea, empiezo a ver como muchas faltas allí Ujú. y me da coraje, ¿no? Entonces yo dije: "No, yo tengo que hacer algo para acabar con esto, porque no está bien". Yo no sabía que existía eso, ¿no? Faltas a la moral. Entonces, cada que iba a Zona Rosa, veía cómo subían a chicas y a chicos. A cada rato los subían a las patrullas. Ya eran rondaban las patrullas ahí, Sí, eso también insurgentes. me lo llegaron a contar de morras trans ya que frecuentaban Zona Rosa igual a principios de los 2000, que si se notaba que no eras una mujer cisgénero e ibas caminando, aunque tú nada más fueras ahí Ujú, existiendo, te tomaban por trabajadora sexual y al camión, y tu palabra contra la del policía, así y es. ya te entambaban bajo ese cargo. Sí, sí, así Ujú. era. Entonces, Pero no creí que hasta el nivel de la no, tomada de la mano. horrible. Ni Ujú. besos, ni tomadas de la mano en vía pública, no sé si recuerdas que cerca de Amberes hay como un pasillito, Ajá. pues muchos se iban allá a besar, y si en ese momento pasaba un policía, se llevaba a todos los que estaban en ese pasillo. No No tenían manches. sexo ni nada de No, esto, simplemente un beso, simplemente o sea, sí. guau. Entonces decían, y también la falta de respeto de la prensa, porque yo me acuerdo que íbamos a los bares, y cuando íbamos, 2 veces me tocó que llegaba prensa con las cámaras, este es un bar gay, que no sé qué, se metía y tomando, y no se tapen la cara, enséñense para que los vean sus padres dónde están. O No sea, así el manches, acoso ajá. me tocó, que muchos, me acuerdo cómo se cubrían el rostro y todos, porque todos estábamos en el closet, todos, Sí, todos. claro, pues sí, en esos Eh, entonces. entonces, yo vi mucho hostigamiento y de repente yo en la universidad empiezo a ver chicos gays, Ujú. ya empiezan a salir hombres gays y y me dicen: "Ven, siéntate con nosotros". Y ahí es donde empiezo yo a generar amistades. Ya me siento con ellos, ya platicamos y me empiezan a contar como sus vivencias como hombres gays. Ujú. Y yo dije: "Ah, también existen hombres", ¿no? Yo lo sabía en teoría porque, pues, lo estaba estudiando, pero no lo sabía ya En la práctica. en la práctica que existían, ¿no? Ujú, Porque a mí las chicas lesbianas solo me invitaban a espacios lésbicos de aquel momento, ujú, los jueves que eran lésbicos, me acuerdo. Y, no me invitaban al mixto. ujú. Entonces, yo no convivía con más personas. En aquel momento tampoco veía mujeres trans en aquel momento. Entonces, eh, cuando pasa esto, me empiezan a contar sus experiencias. Llegaban a la escuela, golpeados, todos mal, algo con esguinces y demás. Y yo: "Ay, ¿qué te pasó?". "No, es que en el metro nos golpean, y luego o la policía nos golpea para no llevarnos, o demás". Entonces, yo empiezo a ver todo esto, y para mí es un choque que dije: "Yo quiero hacer algo para que esto no continúe así, pero no sé qué, porque todavía no conozco bien". Entonces, yo hago mi tesis sobre esto de derechos humanos con diversidad sexual y empiezo a trabajar mucho tratando de encontrar también biológicamente por qué somos así, entenderlo. Total,
que en el último año, antes de titularme, uno de los chicos que era un gran amigo, que justo se llamaba Pierre, me, me dice, creo que estoy listo para salir de closet, ya no puedo. Él era muy, 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 muy femenino. Me dice, pero en casa tengo que ser masculino y ya no puedo con eso, ya le voy a decir a mis padres. Me lo dijo un viernes. Y yo, no, pues échale ganas. Y yo tenía como el temor también, ¿no? A ver cómo le va, porque yo nunca había conocido a alguien que saliera de closet. Entonces, el día lunes llego a la universidad y no se presenta. El martes no se presenta. Y el miércoles voy a preguntar, oye, a los profesores, ¿no saben por qué no ha venido? No me contesta las llamadas ni nada. Y me dicen, ay, tenemos que darte una noticia. Y yo, pues, ¿qué? Y me dice, lamentablemente, pues, nos avisaron que, pues, que falleció. Y yo le dije, ¿falleció por qué? Digo, si estaba bien el viernes. Y me dicen, eh, pues, lo que sabemos es que se declaró homosexual con sus padres y su papá lo violó y lo mató. Su papá le dijo que si quería ser mujer, pues que se atuviera, lo violó y después lo asesinó porque no quería tener un hijo homosexual. Entonces, para mí fue un shock bastante fuerte, porque ahí fue la primera vez que tuve una vivencia cercana de homofobia. Y entonces, pues más me encerré en el closet yo. Pero también dije, es que ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué nos hacen esto? Entonces, ahí comienzo mi activismo. Fue hace 19 años. Empiezo a ir a Zona Rosa a conocer a la gente y empiezo a ver que en la Glorieta de Insurgentes dormían muchos chicos y chicas, pero más hombres, dormían ahí y yo, pero ¿por qué no? ¿Por qué son Morritas de la comunidad que los corrían de sus Ajá, casas. exactamente. Y empecé a hablar con ellos y ellas, y me empezaron a decir: "Es que mis padres, cuando salí del clóset o cuando me descubrieron, me echaron de la casa", y demás. Te estoy hablando que ya, justo habíamos llegado al 2000, para ese entonces ya era el 2005, 2006, por ahí. Ujú. Este, yo, mientras estudiaba, también trabajaba. Entonces, yo ahorraba dinero. Este Y yo dije, creo que ya sé en qué ocupar este dinero, voy a apoyar. Y me puse a rentar unos departamentos allá en Zona Rosa. Renté departamentos y empecé a llevarme a todos los chicos que encontraba a que se resguardaran ahí. Empecé a juntar alimentos, comida, ropa, y empezaba a darles talleres de lo que yo aprendía y ayudarlos. Pasó el tiempo, empezamos a buscarles trabajo, a hacer en aquel entonces me acuerdo que para pedir trabajo tenías que ocultar tu orientación sexual. Ujú. Entonces, empecé a tener amistades que eran los dueños de los antros de Zona Rosa, los dueños de empresas y demás, me empecé a relacionar y, y empecé a enterarme que muchos de la gente con dinero de ahí, eran de la comunidad, pero que no lo decían. Y entonces empezamos como a armar estrategias y ellos decían, es que si te das cuenta estamos solos, no tenemos a nadie en el Congreso, no tenemos, en la política no hay, y ellos me dijeron, deberías de estar, pero es difícil y los que están en el closet. Dice, y lo mismo pasa en las empresas. Me dice, entonces deberíamos de hacer una estrategia como el caballo de Troya, entrar a las empresas, llegar a lo más alto, entrar a la política, llegar a lo alto y ahí salir del closet y ayudar a la comunidad de abajo. Entonces, empezamos a hacer esto y a varios de estos chicos así les dieron trabajo, los hicieron ascender, los hicieron Ujú. todo. Entonces, empezaba como a funcionar, pero, pues los metían a closet. Hasta que estaban arriba, ya salían de closet. ¿Y les Entonces, funcionaba la sí, estrategia? ¿Ya sí, arriba no sí. los corrían? No, ya no. Al principio tuvieron muchos, ¿cómo se llama? Inconvenientes, pero cuando ya eres jefe, pues ya eres tú el que tiene el poder.
las empresas al menos, ¿no? Oye, pero ya llevas, o sea, ya llevas toda una carrera y todavía no sabías de la existencia de las personas trans. Ya sabía de la existencia, sin embargo, no tenía yo todavía, no conocía casos y no conocía las vivencias como tal. Ahí yo pensaba que yo era lesbiana todavía, aunque era una lesbiana diferente. Y lo que pasó, y ahí formamos el primer grupo que tuvimos, que en aquel entonces le llamábamos la Joti Family, porque todos nos veíamos como familia. A mí me decían que yo era su madre porque les daba, pues, el hogar, comida y demás. Yo entro a trabajar a la campaña política de Patricia Mercado, en aquel entonces, en el PSD. Y Patricia Mercado empieza, en lo que traía de agenda, a meter a la diversidad sexual también. Y muchos de sus anuncios eran sobre diversidad sexual y demás. Por eso me identifiqué tanto. Y con ellos hablé todo esto que estaban pasando. Y dice, pues si llegamos, adelante, vamos a ayudarles y vamos a hacer una causa. Desafortunadamente no llegaron y se perdió el registro del partido. Aunque ellos por separado actualmente todavía están en la política, ¿no? Entonces, pues ya ganaba bien, todo, podía apoyar a las causas. Yo me titulo y antes de titularme yo comienzo a tener una relación con la chica de España. Ok. Sí, pero, se armó. Sí, pero me rompió el corazón porque también yo no sabía cómo funcionaba una relación, era mi primer noviazgo. Te tardaste Muchos bastante años. sí, ¿no? O sea, Sí. que 24, 25 años. No, 21 años, porque No, fue porque me dijiste en la que es cuando, universidad. pero cuando, o sea, ¿empezaste a andar con ella antes de graduarte o cuando Sí, te antes, graduaste? no, Ah, antes, ok. antes. Y cuando me gradué, yo tenía mi plan como, ya sé qué voy a hacer, me voy a titular y me voy a España a estar con ella y me desaparezco y mi familia nunca se va a enterar, ¿no? Que en aquel entonces todo el mundo teníamos ese plan de desaparecer de Sí. las familias. Entonces, pues justo terminamos una semana antes de que yo me titulara y me quedé como con el boleto de avión y con todo y todos mis sueños rotos y muy decepcionado como ¿Ella por del qué te ambiente. terminó? Porque ella era bisexual y era poliamorosa, yo no lo entendía en ese momento, y entonces fue como es que acabo de conocer a otro chico y y también quiero estar con él y demás. Entonces, en mi pensamiento monógamo, pues, y religioso, pues eso era como, yo le dije: "No, pues decídete", y ya me dijo: "No, con él". Y entonces, a mí se me rompe todo. Y cuando ya me titulo, mis papás estaban insistentes, ahora sí, vete a estudiar teología, ya te vas a titular, ahora complácenos en eso. Y yo estaba renuente porque me iba a ir. Entonces, cuando me titulo, yo estoy como en shock, como, ¿y ahora qué hago? Porque mis planes ya se vinieron abajo. Y haz de cuenta que el viernes yo fui a un evento de la iglesia que tenían, todavía estaba en la iglesia yo, y me dicen, oye, todavía hay un cupo para teología en Puerto Rico, ¿quieres irte? Y yo, no, pero mi abuelita dijo, no, sí, inscríbela, que no sé qué. Y yo dije, bueno, pues igual y ya no tengo como planes ahorita. Y decido irme. Me voy y empiezo a estudiar teología. Pero dije, bueno, voy a estudiar, pero quiero saber ahora qué dice la religión de por qué soy así, ¿no? Ya específico. Y ahí empiezo a estudiar lo que es hebreo, griego, empiezo a estudiar otros idiomas para yo interpretar las escrituras en el idioma original y no con las Sí, porque es lo que he versiones que visto, que están. muchas traducciones que usan la palabra homosexual o no dice realmente No, homosexual en la Biblia. no. Y de hecho ahí también me di cuenta de los eunucos, que ahora sé que eran las personas trans de ese momento, ¿no? ¿Por qué? Los eunucos, menciona la Biblia que su vivencia corporal y física era la del sexo opuesto, pero
que para Dios eso era una honra, y que se les trataba como santos porque eran puros para Dios, ya que no se mezclaban como el resto. Y ya cuando empiezo, eso me llamó la atención, y ya cuando empiezo a investigar más y más y más, descubro que todo lo que dice de ellos es porque eran personas trans. Y yo, wow, la Biblia sí habla de personas trans. Yo no sabía. Entonces, bueno, continuó y y me corren de la escuela de teología porque empecé a cuestionar mucho a los maestros y todo esto de la homosexualidad y todo, porque nos enseñaban para enseñar que estaba mal ser homosexual y todo esto. Pero como yo ya había tenido previa unas vivencias, yo ya me les puse y hacía debates y me corrieron. Entonces me corren de teología, regreso a México. Y cuando regreso a México, mis papás, ¿pero por qué? ¿Por qué estás aquí, no? Y yo, no, es que me salió una oportunidad de trabajo muy buena y no podía seguir allá. No, Cuestioné a sí, todo el... no les dije, nunca les dije eso, Ajá. porque, uy. Entonces, ya ahí es donde dije, no, tengo que dejar la religión porque están mal. Ya vi las raíces y está mal todo lo que dicen. Y me querían lavar la cabeza con sus ideologías, que mucho tiempo lo cargué, pero ahora descubrí que no es así. Entonces, en ese momento yo me sentí como libre, al fin, como que ya Cuando ya te quitaste solté. la carga Sí, ahí, de todos los reglamentos que te imponía la religión, sí, basados en prácticamente nada. así es. Entonces, cuando me lo quito, para mis papás dicen que me volví muy, muy rebelde, pero la rebeldía es que empecé a meterme en el feminismo, empecé entré a trabajar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, específicamente con las comunidades LGBT. eh, Después entré a trabajar al PRD, eh, ahí es donde conocí a López Vela, por ejemplo, y empezamos a hacer movimientos ya más grandes, empezamos a participar como grupos de activismo. Todavía continuaba yo con el grupo de Jotifamily, que es eterno, pero ese grupo de Jotifamily empezó cada vez más a ser ahora de mujeres lesbianas. Ya los hombres gays ya estaban, pero ya no tanto. Como que se transformó y creo que tuvo mucho que ver que porque yo me consideraba lesbiana y hacía muchas actividades para chicas. Entonces, empezamos con la ley de sociedad de convivencias, empezamos a hacer muchas cosas. Y ahí es donde conozco a Prodiana. Y con Prodiana empiezo a ver a mujeres trans. Y me dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora vas a dar acompañamiento a las mujeres trans en situación de calle y prostitución. Y yo no sabía nada, pues me puse a Todo tu estudiar. acercamiento había sido hacia el LGB. Así es. Entonces, pues me pongo a estudiar, digo que me gusta mucho estudiar, y me meto a muchos diplomados, a todo lo que pude encontrar de personas trans. Pero en todo solo estaba enfocado en mujeres trans. Sí, No me había, imagino. yo no conocía hombres trans y hasta recién los conocí. No, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba en la prepa que pues es normal tener como que amigos que son medio calenturientos en la secundaria, de hecho, y que ellos creían que pues justamente en el material para adultos que hay hombres trans, ellos decían que eran hombres que se habían hecho la vaginoplastia porque eso vendía en el porno. Wow. O sea, y eran güeyes así, pues, y que ahorita yo también en ese momento lo entiendo de esa manera, pero que ahorita digo, güey, es un vato trans, era un vato trans con testo, y punto, ¿no? Exacto. Pero ellos lo veían así, no, que era un vato cis que se hizo la vaginoplastia para ser una estrella del porno. Wow. O sea, a ese grado se buscaba cualquier resolución del por qué no existían los hombres trans. No existían XX queriendo ser hombres. Exactamente. Mira qué interesante. Pues empiezo yo a trabajar con las chicas, a hablar de las prótesis, de los peligros, de los cuidados de prevención, todo esto. Y ahí es donde me doy cuenta como existen las mujeres trans y también comparten algo que yo soy, pero al revés. Y yo dije, pero no existen, yo no sabía que se llamaban hombres trans tampoco. Yo decía, no existen trans como yo. Y me empiezo a interesar cada vez más.
empiezo en los diplomados y en los diplomados me encuentro con activistas mujeres trans. Y ellas me empiezan a platicar de sus transiciones, cómo se sentían y demás, y ahí es donde dije: "Yo también me sentía así, yo también", pero dije: "Pero me gustan las chicas". Entonces, yo asociaba con que, no debía de gustarme las chicas si no sabía la diferencia entre ser lesbiana y ser hombre trans, para serte sincero. Ujú. No sabía y decía: "O soy una cosa o soy otro". Pero es que también con las chicas lesbianas me gustan las chicas, pero es que yo me sentía así como ellas, Ujú. pero es que aquí solamente son mujeres trans. Entonces, todavía no podía comprenderlo al 100% y seguí como investigando, 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 eh, hasta que en un seminario, apareció, no sé si conozcas a Génesis Rafael, que es un hombre No. trans, en eh, y lo nombraron como un hombre trans, un activista actualmente. Y yo dije: "Guau, existe un hombre así". Y en el siguiente seminario me encuentro a ¿cómo se llama? Que es esposo que es una pareja trans, que son activistas, Pero, ajá, o sea, ajá, otro chico aparece, trans. sí, ya mayores, porque los Okey. 2, sobre todo este último, era una persona ya mayor. Ujú. Y yo, guau, o sea, ya van 2 sí existen, y yo creo que soy eso, pero ellos eran como más, cerrados, como las chicas trans me contaban sus vivencias, pero ellos no. Ellos como: "Soy activista, hago esto y esto, pero no te voy a platicar mi Muy vida". hombre. Ajá. Ajá. Y entonces yo, pero no, pues no me puedo acercar tanto, ¿no? Entonces, no me acerqué, pero al menos ya supe que existían, Ujú. pero no sabía ni cómo acceder ni nada. El tratamiento Mm, hormonal, nada todo de eso, eso. no, solo lo conocía para mujeres. Y entonces, lo que hice, fue, pues, seguir como en la vivencia lesbiana, pero cada vez era la carga más fuerte de verte al espejo, y yo no me podía ver al espejo. La Yo disforia estaba ya muy, muy complicando más tu fuerte, vida diaria. sí, Ujú. totalmente, pero, yo me viví como una chica muy femenina, Ujú. muy, muy, muy femenina, ya me maquillaba, ya usaba tacones, ya, totalmente femenina, pero era como el disfraz, era, así disimulo lo que soy, este, porque me obligan a ser mujer, pues, voy a disimular bien. Eh, y ya cuando pasan los años, llegamos al 2020. En el 2020, enfermo de cáncer. Me da cáncer de mama, No manches. ajá, y me encuentro totalmente, solo, porque mis padres estaban encerrados por la pandemia, mis familiares enfermaron, eh, en aquel entonces quien era mi pareja, me dejó y hubo muchos problemas. Entonces, a mí me detectan cáncer de mama y, eh, empieza a avanzar, avanzar, avanzar el cáncer y llego a la etapa terminal. Cuando llego a la etapa terminal, pues me da tengo acompañamiento psicológico, que mi psicóloga es buenísima, hasta la fecha me atiendo con ella, Ujú. y me empieza como a cuestionar como, ¿qué harías si tuvieras otra vida? ¿Qué hubieras hecho? ¿Quién serías? Hazme un informe. Y yo escribo, para empezar, nacería en un cuerpo de hombre, sería hombre, me tendría mi propio negocio, porque ya no quiero saber de la política ni de nada de eso, son muchos problemas. Tendría mi propio negocio, eh, eh, me me mi vida sería diferente, me involucraría más en causas de hombres trans, porque no los conocí. Ujú. Y entonces empecé como a escribir, escribir. Y en la siguiente sesión, pues me dice: "¿Sabías que eres un hombre trans?". Y yo, pero ya cuando lo escucho, me quedé así y dije: "Pues sí, pero ya demasiado tarde", ¿no?
Y me dice, ¿por qué tarde? Dice, todavía puedes. Y yo dije, no, porque mi familia nunca va a estar de acuerdo. No les puedo hacer daño aun cuando me vaya. Y me dijo, ¿y dónde está tu familia ahora? ¿Dónde están todos? Porque tú estás aquí y estás mal, y el resto no está contigo. Y entonces yo me quedo como pensando, y justo me empiezo a recordar todas estas vivencias de cuando me olvidaban en la escuela, de que todo el tiempo primero era Dios y después nosotros, y cosas así. Y yo dije, siempre me dejé atrás. Y yo dije, pues sí, sí quisiera, pero pues no puedo ya en esta situación. Y me dije, déjame hablarlo con tus médicos y demás. Ya los médicos dicen que de hecho me haría bien porque los estrógenos eran los que alimentaban mi cáncer. Sí, justo a mí también me dicen que las mujeres trans somos más propensas al cáncer de mama Sí, y pierde mucha densidad en los hombres trans cuando inician testo, sí, así es, pierde volumen. así es. Ujú. Y me dice, en tu caso te beneficiaría, ¿quieres hacerlo como lo último? Porque tienes como, a mí ya me habían dicho, tienes entre 2 a 3 meses de vida. No manches, Me dice, ajá. ¿quieres hacerlo ya para morir como hombre trans al menos? Y yo ya con esas consideraciones dije, pues sí, voy a hacerlo, al menos ser feliz como las últimas veces, ¿no? Ujú. Y afortunadamente el tratamiento hormonal me hace mucho bien. Me hace bien y empiezo a recuperarme, a recuperarme, a recuperarme. Y, y algo que también me dijo la psicóloga es que también pudo haber sido emocional, eh, el haber rechazado mi cuerpo femenino, eh, y que, pues, por eso pudo originar también el cáncer, entre otras cosas, ¿no? Ujú. Y al aceptar ya mi cuerpo, pues, me ayudó mucho. Esa es una teoría, Ujú. pero sí me ayudó hasta que empecé a sentirme mejor y, y ya vuelvo a casa otra vez. Entonces, ¿no chocaba la quimio con el tratamiento hormonal? Yo ya Era había permi terminado mis quimio, ya había terminado mis quimio, ya había terminado las radioterapias, Ujú. ya había terminado todo y no me había hecho nada. Nada, nada, nada me hicieron. La operación para No me hicieron la operación, porque mis papás no daban el consentimiento de eso. pero ahí tú ya eras mayor de edad. Sí, pero mis papás todavía influían mucho, mucho Ujú, en mí. Y como yo ya me sentía mal, era como, díganle a ellos, ¿no? ujú. Entonces, igual, como el cáncer ya estaba terminal, era como, pues ya no tiene caso ni siquiera abrirte ni nada. Este, pero empiezo a sanar. Lo que sí me dijeron es que el cáncer puede volver en cualquier Sí, estás momento, en ¿no? remisión Sí, ahorita. Ujú. exactamente. Entonces, empiezo a transicionar y cuando salgo, dije, ¿ahora qué voy a hacer de mi vida, no? Porque eh, yo no tenía seguro ni nada de eso. Entonces, estuve atendiéndome en particular y entonces me endeudé con las tarjetas. Como les imaginas, yo dije, pues me voy a morir, ya no importa, Ujú. pero no me morí. Y entonces cuando salgo era, no tengo ni un centavo para pagar todo esto, no consideraba seguir viviendo. Y, y empiezo a buscar trabajo o algo, pero yo me sentía todavía muy mal físicamente, no tenía fuerzas, tenía muchos vómitos y demás. Ujú. Entonces, encuentro justo un curso de bienes raíces. Ujú. Y dije, porque ese era uno de mis sueños también, dedicarme a los bienes raíces. Dije, voy a tomarlo. Lo tomé y dijeron, pero tienes que asistir a tal evento. Llegué y me contrataron. Empecé a trabajar, Ya viviendo como hombre. no, como todavía, aunque ya estaba en la transición, todavía se me notaba lo femenino y todavía no cambiaba mi documentación. Ajá. Entonces, cuando ya entro allí a trabajar, pues me tratan como chica. Ujú. Y entré en una inmobiliaria donde había muchas personas LGBT. Entonces, más bien gays, sobre todo gays y una que otra lesbiana. Ujú. Y y entonces empiezo a mejorar y empiezo a avanzar en la transición, y también en mis consultas endocrinólogas y de oncológicas, Ujú. y y
Y ya cuando empieza a notarse, porque ya cambia la voz y Sí, ya empieza el vello y demás, se entoscan más las facciones. sí, yo hablo con mi jefe y ya le digo, estoy en transición, así, así. Y me dice, y me dice, pero para nosotros siempre vas a ser mujer. Este, Dice, porque sí somos muy LGBT friendly, pero aquí personas trans no. Y No me sorprende. sí. Ajá. Y yo le dije, bueno, entonces, dice, es que ya tienes clientes, tienes esto y no te puedes mostrar de otra manera. Con los clientes tienes que estar también como mujer. Tú puedes ser en tu casa lo que quieras, ¿no? Entonces, a mí no me parece. Tuvimos que hacer un pequeño corte para cambiar la batería de una de las cámaras, me decías. Sí, Entonces no te dijeron, aquí somos LGB, pero no somos tan T. así es. Ajá. Entonces, y me dicen, yo te voy a llamar como tú quieras, está bien. Dice, aunque para mí sigue siendo esto, ¿no? Entonces, y a mí me causa incomodidad. Y ahí, o sea, no tenías tus papeles cambiados, pero entre tus No, círculos ya exigías un nuevo nombre. ya, Ya ya, era Ian Pierre. sí. Ok. A partir de ahí ya, Pierre fue eh, por este amigo por mi que amigo, fue en honor a él. así es, y Ian, porque desde pequeño siempre era el nombre que yo le di Sí, lo al que chico. nos contabas al inicio, que ya tenías tú ese nombre metido en la cabeza. Así es. Y de hecho, cuando yo me pensaba como querían mis padres que me casara, tuviera hijos, yo dije, pues si llego a hacerlo, lo que ellos quieren, pues a mi hijo le voy a poner Ian, Ujú. por, porque yo tenía ese nombre. Pero entonces, ¿cómo enfrentas esta discriminación en tu trabajo? Eh, no solamente fue la discriminación, sino que también empezaron a haber varios conflictos ahí en el trabajo, en general no conmigo, sino Ujú, de los dueños con el personal en general. ujú. Este, y yo era quien más vendía, quien movía todos los equipos, yo estaba al frente. Entonces, y me iba muy bien económicamente también. Entonces, lo que hice fue, ¿saben qué? Dejo de laborar aquí, cambio mis papeles y consigo un nuevo empleo, ¿no? Ya donde no sepan ni quién fue, Ujú. porque afortunadamente sí tuve muchos cambios. Sí, Este, que tienes un CISPA 5 total prácticamente. Gracias. Ujú. Entonces, lo que hice fue como avisarles, ya no voy a trabajar con ustedes. No, pero ¿por qué te vas? No sé Pero qué. ¿por qué te vas? Sí, porque no me dejaban ir, no. Yo les dije, Eras un miembro valioso, mucho, sí, porque era quien más ventas les pero no tan generaba. valioso como para que te respetaran. Así es. Ujú, Entonces, yo no les dije que fue por eso, nada más les dije, ya se acabó mi tiempo aquí, muchas gracias por la oportunidad y adelante. Pues ellos me enseñaron todo, ¿no? ujú. Prácticamente en ese ramo. Este, entonces, empecé a hacer el cambio de mi documentación y ahí fue donde ya vi que era muy necesario. Hice el cambio de la documentación y mientras hacía esto, pues estaba como buscando trabajo y cuando buscaba trabajo me di cuenta que a donde fuera, usaban mi antiguo nombre y me querían nombrar como De ahí tu chica. urgencia de cambiar tus Sí. Y documentos. dije, no solamente fue en esta oficina, que me dolió porque según eran friendly, ¿no? Pero ya era en general, en todos los trabajos. Sí, es que en muchos lados aplican esa de yo no te estoy discriminando porque Ujú, tus papeles dicen tal nombre. exacto. Ajá. Entonces lo opté, dije, no, ya estoy cansado de que todo el tiempo me digan que estoy mal o que no se me respete y demás. Es hora de respetarme a mí mismo. Y dije, pues con el dinero que tengo ahorrado, voy a poner mi propia inmobiliaria y voy a poner mi propio negocio. Y dije, ya estoy cansado, porque también tenía que hacer todo el cambio de la documentación escolar, ¿no? Y Ufa, tú sí. sabes cómo tarda No, a eso. mí me falta eso. Yo ya tengo tarjetas, acta de nacimiento, la INE, pero me falta la SEP. Me falta la Ah, SEP, todavía no tengo mis uf, papeles cambiados. Me imagino que debe ser un relajo. sí. Entonces, dije: "Ya basta". Le digo: "No tengo por qué estar pidiendo trabajo, cuando yo soy quien les daba el trabajo y les daba a ganar". Ujú. Dije: "No, tengo la capacidad para generármelo a mí mismo". Y entonces, dije:
y también puedo generar para personas trans que pasan por lo mismo. Entonces empecé a formarme mi negocio y empecé a meter personas trans a trabajar conmigo y empecé a formar. ¿Por igual? ¿Mujeres trans, hombres Sí, trans, sí, por personas igual, MB? por igual. Y y también muchos de los que trabajaban ahí dijeron: "Queremos trabajar contigo". Mis compañeros de la otra empresa se vinieron también Sí, pues conmigo. tú ofrecías un verdadero espacio seguro. Sí. Ujú. Y entonces, pero era como los compañeros que se vinieron conmigo era: "Pero no sé cómo tratarte, porque yo te conocí de chica, pero ya ahora te veo y eres un chico". Dice: "Perdónanos si a veces nos confundimos con el nombre o así". Y yo, pues, lo entiendo porque, pues, también me pasa a Mm. veces, y me pasaba más bien que me nombraba de diferente y todavía no me acostumbraba y siendo yo mismo, Oye, ¿no? ¿y cómo es percibir este cambio? Porque, pues, entre en el momento en el que ya empiezas a hacerlo oficial, la transición social, pues, las hormonas no hicieron efecto en una semana. Pasó Ujú. un proceso. O Sí. sea, en ese proceso en el que todavía, digamos, se podía percibir socialmente que eras una persona trans, ¿cómo fue para ti vivir tu vida con este cispassing? ¿Cómo fue tu vida ya cuando el decir soy trans es una elección? Fue fue diferente, fue nuevo, descubrí muchas cosas en el camino, de las que nunca había escuchado, Ujú, eh, porque un hombre se vive muy diferente a una mujer, socialmente. ujú. Y y mira, entre ellos fue como eh, ya me salió rápido la barba, pero mi voz todavía era femenina, y mi voz era muy, muy femenina. Entonces, era salir, iba en el taxi y me decían: "Caballero, ¿a dónde lo llevo?". Y cuando hablaba: "Ah, perdón, damita". O sea, cosas así, y aún con barba. Y, entonces, para mí era como un choque Ujú. de: "Es que no me va a cambiar la voz, o no esto". Te tardó en cambiar la voz. Poquito, no mucho, pero en esos primeros Pues es el cambios, miedo de: "Ay, no me va a sí, cambiar la voz, no me va a pasar esto, no sí. voy a cambiar así". Después, la disforia de las mamas, ¿no? Este, que eso todavía lo vivo, porque todavía no me hago la mastectomía. Ujú, Este, era una disforia de, ¿y cómo me voy a vestir también, no? Porque no nada más es cambiar el género, sino que cuando cambias el género, ya toda tu ropa con la que te vivías no te sirve. no Y no representa. te representa, Ujú, exactamente pero ahora, ¿qué tipo de hombre quiero ser?, ¿no? El cuestionarme. Y después es, porque toda la vida he sido hombre, pero ahora externamente, ¿qué tipo quiero ser? ujú. Y también cómo tratar a las personas, pero ahora desde una vivencia masculina, cómo tratar a las mujeres, sobre todo en el aspecto social, porque yo tampoco sabía sé tratar a una mujer, desde una apariencia femenina, pero no es lo mismo que desde una apariencia masculina, porque desde que te ven masculino, ponen su barrera. Sí, Y no puedes ir caminando a la par porque sienten que las vas a robar o les vas a hacer algo. yo sí, O yo sea, yo definitivamente lo he visto tanto con amigos trans, como también lo vi conmigo misma, de cómo yo antes de transicionar, si yo iba saliendo del metro y tenía una chica a 10 metros, yo precisamente que en esos entonces, cuando ya empatizas con la violencia del género femenino y todo sí. eso, yo me esperaba o me cruzaba, porque notaba cómo la chica volteaba de rojo hacia atrás, porque dije: "La morra no me conoce, la morra nada más está viendo un cabrón de 1.90 que está caminando detrás de ella, es normal que se ponga nerviosa". Entonces, yo me cruzaba al otro lado, y no he vuelto a tener esa no he vuelto a sentir esa como que barrera Ujú. de parte de una mujer. Sí. O sea, de que digan: "No, no manches, va caminando detrás de mí una morra trans", no lo piensan. Ujú. Y oye, otra cosa que también se me hace si te ha pasado, que eso en algunos vatos trans que tienen cispassing, que tienen la oportunidad de decidir si lo dicen o no, que les ha choqueado el estar conviviendo en espacios de puros hombres, de cómo se comportan los hombres, Ujú. no todos, no todos, pero cómo hay ciertos grupos, de hombres que se comportan de manera muy diferente a cuando se sienten que Sí. están solo entre los de su especie, a cuando sienten que hay una mujer, o sea, porque incluso yo entrando, o sea, aunque a mí no me vean, aunque a mí un transfóbico no me quiera ver como una mujer, tampoco me va a ver como un hombre, por cómo luzco. O sea, me va a decir: "No, tú eres un desviado, tú eres un esto, tú eres un aquello", Sí. ¿no? ¿Qué tal fue eso? Entrar en círculos de hombres He sin. estado en diferentes círculos de hombres Ujú, y mira, en uno pesado que entré, eh,
por casa de mis padres viven en una zona que es como muy barrio, Ujú. y, y la gente de ahí, los jóvenes de ahí, son como, ay no, son muy extraños, son muy pesados, o sea, Ujú. van armados, van así. Ah, o sea, Entonces, pesados, 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 o sí, sea, sí. O sí, sea, pesados barrio, pesados con armas. así Ajá. es. Entonces, cuando me toca visitar a mis padres, yo normalmente, pues, era súper indiferente porque cuando iba como chica, me acosaban. Ujú. Ya, pero ahora como chico, era como, me van a asaltar, me van a hacer algo, pero como todavía me seguía viendo femenino de alguna manera, todavía tengo movimientos o demás, dije: "No, tengo que comportarme como distinto para que no me vayan a hacer algo", ¿no? Por Sí, protección. Ujú. exactamente. Entonces, mis padres me dijeron: "Pero es que háblales, saluda a los que te ubiquen". Y intenté hacerlo, y sí se portaron muy bien conmigo, me invitaron a una fiesta, y dije: "Bueno, a lo mejor es el momento de que pueda socializar para que todo bien". Obviamente, no les voy a decir, qué soy, ¿no? Fuimos a la fiesta, y en esta experiencia estaban las chicas ahí en la fiesta, y dijeron: "Bueno, los hombres vámonos en las motos, vámonos por cervezas, y ahorita las mujeres se quedan, y cocinen y hagan algo", ¿no? Entonces, típicos. Entonces, pues, ahí voy. Vamos en las motos y se paran en una como tiendita y empiezan como dinero, dinero a hacer colecta. Y yo les dije: "¿Y esto para qué?". Porque no es una tienda como tal, ¿no? Y dicen: "No, es que aquí vamos a comprar las gotas y para las chavas". Y yo: "¿Cuáles gotas?". Y me dicen: "No, es que tú di quién te gusta de la fiesta y le ponemos gotas y tienes a la chava que quieras". Y todos ellos así. Entonces, ahí sí para mí fue como un guau, O sea, estaban ¿no? coordinando una violación en grupo. Totalmente, totalmente, para la chava que les gustara, ¿no? Entonces, yo dije: "No puedo salir en este momento de decirles no, con mi No, 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 feminismo", no, si no puedes pero ponerte feminista con esa ajá, gente en esas pero circunstancias. exactamente, pero tampoco estoy de acuerdo y no quiero ser parte, ¿no? Entonces, empecé como, bueno, pues entra dentro de su juego y háblales con su idioma. Ajá. Y entonces empecé como a alardear, ¿en serio necesitas gotas para poder tener una mujer? O sea, ¿de verdad? Dicen, ¿qué tú no? Y yo, pues no, porque, si las trato bien y demás, pues ellas quieren. Y digo, y pues uno lo disfruta cuando ellas quieren, no así. Y entonces empezaba, pues yo siento que entonces no sabes ni ligar, no sabes. Empecé a darles como en su macho, así. Y que aún así te pudiste haber ameritado una buena putiza, ¿eh? Sí, O sea, aún así simplemente, aunque no le tiraras al políticamente correcto, sí. al está mal violar, qué ojete de tu Sí. No parte. lo dije no lo dije que No, estaba ya, mal. sí, ya sé que no, pero justo, o sea, lo tiraste desde como que por la buena, o sea, fue una muy Sí, buena inteligente, pero también te podía haber hecho que, ¿tú quién te crees? Te sientes muy sí, chingón y, sí. mm, Afortunadamente se dieron ajá, y fue entre ellos empezaron a hacer burlas. Sí, no puedes ligar ni sobrio, tienen que estar así las chavas, y empezaron a también entre ellos a hacerse como bullying, ajá, y estaban: "No, pues entonces vámonos por las chelas". Y dejaron, ya no compraron las las gotas, gotas. y ya seguimos ¿De un por las grupo de cuántos cervezas. Te hombres? estoy hablando que eran como 8, más o menos, 8 Todos chavos. completamente de Sí, acuerdo todos, en drogar todos, a sí. mujeres. Y ahí me di cuenta que no es la primera vez que lo hacen, Sí, no no. era la primera O sea, vez. y eso es como que lo más peligroso, o sea, porque normalmente el que acosa, el que hace esto, en muchos casos es como que el lobo solitario, o sea, como Ujú. que lo mantiene oculto por el temor a ser juzgado. El problema es cuando un hombre se consigue sus amigos hombres que tienen normalizada esa misma violencia y Así mierda es, hacia las mujeres. Se totalmente. vuelve absurdamente peligroso, ¿no? Manches, qué sacón de pedo me diste con esa Sí. anécdota. Entonces, ya regresamos a la fiesta Ajá. y ya estaban tomando y demás, y en esa fiesta había 3 chicas que yo les hablo desde hace mucho, Ujú. y, yo solo les dije: "Tengan cuidado porque estos cuates echan gotas". Ajá. Le digo, entonces, cuídense de no beber lo que les den o así, en esta o en otra ocasión. Y ¿a poco? O sea, no sabían. Y yo sí. Entonces, ya no quise volver como a salir con ellos ni nada. Con justa Ya nada razón. más es como Ujú. hola, adiós cuando los llego a topar para ver a mis padres, pero no más. Ujú. Este, y después,
me tocó ir a un evento donde se me acerca un tipo, otra experiencia con hombres. Es que te digo que he tenido diferentes, con diferentes hombres, te estoy contando ahorita los peligrosos. Y entonces está conmigo y empezamos a cotorrear, a brindar. Estamos brindando y demás. Y pues en aquel entonces bebíamos mucho alcohol. Y me dice, me caes muy bien, hermano. Te invito a seguir bebiendo a mi casa. Y yo, Entonces, le digo, ¿dónde? No, ahorita te llevo. Me lleva a su casa y era una casota así de millonarios. Y yo dije, pero pues yo te conocí en otro sitio, que en el caso y te veo y no me cuadraba. Y me dice, sí, vente. Y ya. Entonces empezamos ahí, yo dije, no voy a preguntar a qué se dedica porque está como esto raro. Empezamos a platicar, se emborrachó más y me dice, es que no entiendo por qué eres tan femenino. Me dice, me caes bien, pero eres muy femenino. Y entonces yo le dije, para eso estaba su familia también. Ajá. Y yo dije, bueno, le digo, sí soy femenino, pero pues normal, ¿no? Todos somos diferentes. Y me dice, oye, ¿cómo ves que...? Y empieza a llamar de putos y demás a gays que vivió en el lugar. Y yo le dije, me dice, ¿a ti te gustan las mujeres? Y yo, sí me gustan. Me dice, muy bien, que no sé qué. Y entonces empieza a hablar con homofobia y pues me prendo y empiezo a debatirle, ¿no? Sí, en algún momento ya Sí. te caló, ya no pudiste ocultar. Sí, empiezo a debatirle y demás, y afortunadamente escuchó, ya no siguió, sino que, yo no sabía eso, pero ¿por qué son así? Y no sé qué. Y justo, pues, mis años de estudiar todo esto por varias formas, pues, ya le pude dar como información. Y dijo, yo no sabía eso, no, de verdad que mis respetos. Dice, ahora veo diferente a la comunidad, que no sé qué. Y bueno, entonces me dice, ya más borracho, me dice, ¿te puedo contar un secreto? Y dije, síguele, sí. ya sé por No. dónde va. ¿No? A ver. Y entonces me dice, le digo, sí. Y me dice, ¿no sabes quién soy? Y yo, pues no. Y resulta que era una persona muy, muy peligrosa. Ya cuando lo googleé, era una persona sumamente peligrosa. Ok, era un Buscada por delincuente. muchas cosas. Tiene muchos asesinatos ahí. Entonces me dice, ¿no te doy miedo ahora? Y yo le dije, no. Pero yo me dije, no, tranquilo. Y yo, no, todo bien. ¿Por qué? Pues yo te conocí bailando y te conocí. Y me abraza y me dice, eso, me cae bien de ti. Dice, toda la gente que me conoce me tiene miedo. Dice, todos me temen. Y empieza a sacar sus armas, ¿no? Y me empieza a contar. Y entonces yo empiezo a preguntarle también porque me dio curiosidad. Ajá. Y le empecé a preguntar como qué se siente que haya asesinado a alguien, cómo se hace sentir, por qué lo hace, cosas así. Y y empieza a llorar y a contarme cosas que dice que jamás se las había contado a nadie, ¿no? Y lo empiezo a escuchar y me dice, yo ya me abrí contigo, pero tú no te has abierto conmigo, no me has contado nada de tu vida. Y yo le dije, soy trans. Y se quedó y dice, ¿cómo que trans? Y le digo, soy un hombre trans. ¿Pero eso qué es? ¿Te vistes de mujer? Que es lo primero que Lo primero asocia. que te dicen. Sí. Y yo no. Y le empiezo a explicar y se empieza a llorar. Dice, yo no sabía estaba borracho, que no sabía que existía eso, pero todo mi respeto para ti. Para mí, cabrón, eres hombre. Y me abraza, ¿no? Y me dice, de todas las cosas que he visto y vivido, Sí, dice, la banda esto es... cis-hétero cuando se pone peda y te quiere hacer sentir bien, sí, de que te abrazan. Eres una señorita. Sí. Y siempre vas a ser una señorita, que nadie te haga sentir menos. Sí. Y todo digo, gracias por la validación, güey. Así, pero yo se lo conté porque él se abrió conmigo y dije, para que no sienta que yo tengo mucha información y él no tiene, ¿no? Sí, cargo de asesinato, soy transgénero. Sí. Ahí vamos. Entonces, fue una experiencia así como random, donde tenía miedo de la persona con la que estaba, pero a la vez pues ya estoy aquí, ¿no? Y le cambié como mucho su perspectiva también de las personas. Ya me fui, nunca más le volví a ver ni nada, pero fue una experiencia. Estas son en las negativas, entre comillas. Y en las positivas, bueno,
También negativo que en la calle me perciben como un hombre gay. Ok. Muchas personas me dicen, ¿eres gay, no? Y yo, no. Me resulta raro, ¿de dónde crees que venga que te perciban como hombre gay? Yo creo que tiene mucho que ver físicamente, que soy muy delgado y Y mis que te formas de bañas. mover. Y que Eso y que también. te La arreglas. forma de vestir también me lo han dicho mucho. Ajá. Y también mis movimientos, dicen, ¿no? Okey. Entonces, y sí, porque de la noche a la mañana no puedo cambiar todos los movimientos. Sí, no, o sea, Es un traes constructo. cierta preprogramación que ya Así uno es. va decidiendo, no, esta masculinidad sí me gusta, esto era una coraza, esta Ujú. feminidad sí me gusta, esto era una coraza. Así es. Entonces, me decías que seguías con Sí. lo bueno. Entonces, mis compañeros del trabajo que me conocieron antes y que Ajá. ahora están conmigo, me dijeron, te vamos a enseñar a ser hombre. Y yo, ¿sí? Dice, sí, nuestra meta es que seas un hombre, que no se te note nada. Y yo dije, a ver, ¿cómo? Y me dice, primero tienes que saber que hay reglas entre hombres. Y me empezaron a decir un montón de reglas, pero entre ellas es como siempre nos apoyamos, siempre Simio no mata simio. somos hermanos, lo que necesites. No, ¿cómo me dijeron? Y mucho machismo contra las mujeres, como Ajá. no te imaginas. Normalizadísimo, Sí. sí, claro. Y entonces era como nosotros no somos como las mujeres. Si tú necesitas algo, aquí está el dinero, aquí están las cosas. No me debes nada. Así somos hombres. Ay, Dice, pues así no son. pues así me dijeron, ¿no? Y dice, nada de que como las mujeres, ay, me debes tanto. Dice, no. Y entonces empezaron como a enseñarme, me llevaron a lugares de hombres Ujú. cis, empezamos a salir, según me estaban enseñando a ligar, pero ni ligaban, y terminaban las chicas viniendo conmigo y me decían, ay, es que tus amigos me caen Tus gordos. amigos son unos pendejos. Sí, Sí, eso me claro, decían. claro. Y ellos, pero ¿por qué tienes tanto pegue? Y yo, no tengo pegue. Trato a las mujeres como seres humanos, es el talento, es la herramienta Exacto, máxima para ligar. exacto. Y yo les dije, no, es que no trates así a una chica. Es que a las mujeres les gusta que las traten mal. Ellas les encanta. Sí. Y yo, no a todas. Le digo, tantas amigas me han dicho, ay, ojalá cambiara esto, ojalá un hombre ideal, y no es nada de lo que ustedes dicen. Ujú. Y dicen, pues que fíjate en lo que hacen y no en lo que dicen. Dice, las mujeres dicen muchas cosas, pero en la vida real sus actos son otros. Y yo, por ejemplo, me dicen, mira, y empiezan con los teléfonos, y empiezan a llamar a sus novias y las trataban tan mal y hasta les colgaban. Y yo, dice, vas a ver, en 5 minutos me marca y me va a pedir hasta perdón cuando yo la traté mal. Y dicho y hecho, marcaban y pedían perdón las Sí, o sea, no chicas. eran clases de masculinidad, eran clases de narcisistas No, manipuladores. O sea, terribles. Sí, sí, no, o sea, sorprendente la toxicidad a la que se somete esta onda. y de hecho me replanteé, porque yo dije, a ver, esto yo no lo había visto en los hombres antes de mi transición, que Ujú. fueran todas estas cuestiones, digo, y no me gusta. Dije, y yo dije, ¿de verdad soy hombre? Porque no me gusta la forma de ser de los hombres. Y al estarme replanteando dije, es que sí soy hombre, pero esa no es la única forma de ser hombre. Totalmente, Eh, exacto. y entonces, cuando ya tomé conciencia de eso, fue como puedo ser amanerado si quiero y no me importa, puedo vestirme bien, porque me dijeron también, eso fue, es que tienes que vestirte más fachoso, tienes que vestirte, hasta me llevaron de compras una vez, que para los pantalones que tenían que Este ser pantalón te lo aguados, puedes sí, poner 15 días seguidos. sí, Perfecto. así. Y yo no combina ni los colores ni las telas. Y dice, es que eso es de mujer. Esa actitud tuya es de mujer, querer combinar. Y el hombre no se combina, el hombre es feo por nacimiento. Y yo, no. Y Eso entonces, también, eso me lo decía una abuela que me decía, el hombre tiene que ser feo, sí, serio, y no recuerdo, era feo, serio y perfumado, algo así era, pero era como de que el hombre tiene que ser feo y no hace bromas porque hacer bromas te ves pendejo y los hombres tienen que ser serios. exacto. O sea, a mí me fomentaban mucho eso. Pues a mí me lo querían fomentar. Pero entonces yo les dije, a ver, ahora hagamos otro ejercicio. ¿Cuál? Digo, ahora quiero que ustedes me acompañen a los antros gays, a los antros donde hay chicas trans, hombres trans. Vamos. Y ellos, nah, pero no somos gays. Le digo, vamos, yo estoy aprendiendo de ustedes. Ahora ustedes aprendan un poco de mi mundo. Ujú. Y me los empecé a llevar. Pues te digo que al día de hoy
son súper abiertos, ya se arreglan, se combinan su ropa y todas sus amistades ahora son hombres y mujeres trans y gays. Los llevaste a un campamento de deconstrucción. Sí. No, y ahora ellos salen con una chica y se los llevan para Zona Rosa. Entonces, y ya no tratan así. Les abriste un mundo, o sea, tal vez si no te hubieras cruzado tú en tu vida, ahorita serían fans del Temach, entonces Eran fans hiciste del un bien. Temach. Ah, sí, eran fans. Sí, súper. Sí, ahí te enteras, como que hay ciertas señales. Oye, definitivamente vamos a tener que hacer una parte 2. Están Gracias. impresionantes, o sea, neta, me diste contenido turbio, me diste contenido traumático, diste absolutamente todo. Vaya carrera de vida que te has cargado, o sea, yo es lo que también digo, por ejemplo, de mi parte, que digo, yo no sé si he tenido una buena vida, pero interesante la he tenido. Sí. Y creo que tú y yo no sé, o sea, de que tu vida ha sido interesante, de que no se la cuentas a alguien y se queda indiferente, eso es súper de cajón. Ay, Gracias. súper de cajón. Muchas gracias por haber sido parte. Neta, me gustaría repetir muy pronto contigo. Muchas gracias. Pierre, no sé si quieras decirle algo aquí a la comunidad para despedirnos. Claro que sí. Lo que les quiero decir es que no están solas, soles y solos, que somos muchos y que si te sientes en represión por tu familia, tu vida vale más, tu bienestar vale más que tener felices a los tuyos. Entonces, anímate, nunca es tarde para transicionar, no hay un tiempo mejor, solamente sé tú. Quien te ama de verdad no va a querer forzarte a encajar en un molde. Así es. Y pues eso es todo por el programa. Estuvo larguito, estuvo tenso. Espero que les haya gustado mucho. Si quieren ver más contenido del canal, van a poder verlo aquí en la pantalla. Les mando un abrazote. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.